pantalones al seco por tan solo $9,99. Muy buenas noches. Es martes 15 de agosto, son las 9 en punto de la noche en Ecuador. No estoy seguro si es una hora menos en Nueva York o más. Eso nos va a decir luego nuestro invitado, que es un joven candidato a asambleísta. Luego le vamos a decir de quién se trata, pero mientras tanto y como un avance, como un avant premier, déjenme decirles que los candidatos a la presidencia de la República se están moviendo de manera extraordinaria. Claro, hay la limitación por el tema de la seguridad, que es algo que nunca habíamos vivido. De hecho, quienes pasan de los 40 años, como es mi caso, hemos vivido ya algunas campañas electorales y pues por lo menos en mi niñez y en mi adolescencia, yo recuerdo el tema de que a nuestras barriadas llegaban y regalaban camisetas, regalaban balones de fútbol. Luego, Cinteriteri regalaba pollos, pero esa parte ya no me tocó, ya yo no era tan niño. Y pues no existía, éramos una isla de paz, éramos felices y no lo sabíamos. Recuerdo con claridad los candidatos a la alcaldía de mi ciudad en mi infancia, Juanita Vallejo, Elsa Bucarán, el mismo Agdalá en su momento, cuando fue candidato a la presidencia. Nadie usaba chaleco antibalas. Usted veía por ahí 2 o 3 personas de seguridad, pero no, la violencia era algo que lo veíamos a través de las noticias y que sucedían en Colombia. Hoy nosotros somos protagonistas y lamentablemente, desgraciadamente, nuestros políticos también son víctimas de eso. Y alguna gente dirá, no, pero los políticos son seres humanos. Al final son seres humanos. Al inicio y al final son seres humanos. Escogieron un oficio, escogieron una pasión, que es la política, que no es para nada fácil. Y hay malos políticos, y hay políticos choros, o chorros, como diría Javier Milei en Argentina. Pero también hay políticos buenos. Créanme que de verdad yo he tenido la suerte de conocer políticos buenos, gente buena, excelentes padres de familia, excelentes hijos, excelentes profesionales. Muchos han sido mis compañeros de trabajo. Si luego se contaminan, no lo sé. ¿Será esto un mal diabólico, apocalíptico, que llegas al poder y te transformas de manera camaleónica, dejas de ser un hombre bueno y te conviertes en un hombre malo, egoísta? Pero bueno, en la televisión también pasa eso. De pronto conoces a alguien que era un pequeño reportero ahí, un mosquito, y por ahí la suerte le tocó y se convierte en un monstruo de la vanidad. Así que no solo es el tema de la política, también es el tema de la televisión, también es el tema del arte. ¿Qué es lo que realmente te sigue presumiendo como un hombre bueno? La educación y los valores familiares, y sobre todo la creencia en Dios. Si tienes valores familiares, si crees en Dios, sabes que robar es malo. Sabes que abusar sexualmente de una persona, más allá de tu poder, es malo. Y que además vas a ir a la cárcel. En algún momento vas a ir a la cárcel, porque no existe nada oculto entre el cielo y la tierra. Pero bueno, ese es un tema aparte, luego lo analizaremos mañana. Justamente tenemos a un staff de analistas previo a estas elecciones, ¿no? Mientras tanto, algunos políticos están haciendo un trabajo bastante arduo. A algunos les fue muy bien en el debate, a otros les fue realmente mal, pero yo creo que es muy injusto calificar a un hombre o a una mujer por cómo le va en un debate, porque no es fácil estar frente a cámaras y no es fácil estar... esto es un trabajo mental, y yo sí creo que algunos políticos tendrían que pasar muchos años antes de desarrollarlo. El alimentar el diafragma con oxígeno para que no se te agote no se te agote el oxígeno, valga la redundancia, mientras hablas, el tener la contundencia, que fue algo que a mí me parece que lo manejó muy bien Jan Topic, lo manejó muy bien Otto Sonnenhosner, que pues, Otto pues, es locutor de radio, sabe cómo hacerlo. Y Jan Topic siempre ha hecho seminarios, convenciones, entonces ha sido relativamente fácil. Le han dado duro a Luisa González, sobre todo sus detractores, pero yo creo que ella dio lo que se esperaba. En los debates, en donde el 70% de gente no analiza los números, la gente analiza las frases lapidarias. Andrés, no mientas otra vez. Guillermo Lasso. León Febres Cordero, míreme a los ojos. Han pasado 40 años y la gente sigue recordando la frase de León Febres Cordero. Han pasado 2 años y la gente sigue recordando la frase de Guillermo Lasso, que seguramente ni fue de su creación. Ahí alguien lo asesoró. Pero yo creo que Luisa González, algunos podrán pensar que no estuvo en su mejor momento. A mí me parece que ella fue a ratificar una
un eslogan. Nosotros lo hicimos bien y podemos hacerlo de nuevo. Y a la gente se le quedó eso. Es decir, se cumplió el cometido. La gran sorpresa, y que es el único candidato presidencial que no ha venido, más allá de que tengo el gusto de conocerlo, pero entiendo su agenda, ojalá lo podamos tener mañana, porque a la radio se ha ido, y le mando un saludo a Daniel Noboa y a su guapísima esposa, Lavinia Balbonesi. Daniel fue el top star. Al principio dubitativo, al principio él no está acostumbrado a las cámaras, al principio no está acostumbrado a las cámaras, pero tiene mundo. Cuando viajas, cuando eres el centro de atracción de eventos, porque él siempre fue el centro de atracción. Es decir, Daniel Noboa es un niño bien. Daniel Noboa es un hombre que en su primera incursión política, como candidato a asambleísta, ganó. Y Daniel Noboa es el heredero de una dinastía que siempre ha estado en la mirilla del público. Entonces, que Daniel Noboa tenga poder o miedo, que sea dubitativo, eso era imposible. Ese día se lució, esa noche del domingo se lució, lo ha reconocido incluso el mismo expresidente Rafael Correa. Y ha sentado y ha dicho que existe una diferencia abismal entre Alvarito el padre y Daniel Noboa hijo. Tenemos imágenes de Jan Topic, que esta mañana ha estado, y estuvimos también ahí presentes en una rueda de prensa que ha dado en el Hotel Le Parc del Parque Histórico, en donde ahí está. Absolutamente es muy seguro. Jan Topic ha dicho que va segundo en las intenciones de voto. Yo no manejo las encuestas, y si las manejara no lo diría, porque la ley me lo prohíbe. La ley electoral prohíbe que yo, Ángelo Barahona, aquí en Vito TV, diga quién va primero y quién va segundo. Eso se lo dejo a los especialistas. Ahí está Jan Topic, que ha dado hoy día una rueda de prensa en la que se ha reafirmado y ratificado algo que es relativamente nuevo, y es el hecho de tener una policía especializada antidelincuencial, con una especie de Robocops, una legión de Robocop. Ahí está Jan Topic, y una presencia mayoritaria de prensa, una presencia bastante sorpresiva de prensa. Esto funciona así: los 3 o 4 primeros logran la gran atención de las cámaras. Estuve ahí y vi incluso prensa internacional. También me sorprendió muchísimo el recibimiento que el lunes le han dado al también candidato vicepresidencial Otto Sonnenhösner en el aeropuerto de Guayaquil, en donde llegó y había una cantidad bastante mayoritaria de seguidores y de nuevos seguidores, y también había prensa nacional e internacional. Entonces, Luisa González, Otto Sonnenhösner, Jan Topic, en el orden que ustedes quieran, o en el orden que las encuestas dicen, Yacu Pérez, y también quien se suma, digo yo, viéndolo desde lejos a esta tropa de 4 o 5 punteros, Daniel Noboa, son quienes principalmente disputan la presidencia del país, del Ecuador. ¿Va a haber segunda vuelta? Creería yo que sí va a haber segunda vuelta, lo cual no es ninguna buena noticia, porque significa que Guillermo Lasso se va a quedar septiembre, octubre, noviembre en el poder. No es una buena noticia, es una mala noticia. Pero, y si hay primera vuelta y gana Jan Topic, u Otto Sonnenhösner, o Luisa González, pues realmente, digamos, el mandato de Guillermo Lasso terminará más pronto. También tenemos imágenes de Luisa González, si no la tenemos ahora la vamos a poner después en la postproducción. Es justo y necesario. Luisa González ha estado trabajando arduo, está haciendo mucho territorio, digamos lunes y martes, ayer y hoy, ha hecho unas maratónicas visitas y carreras a diferentes radios y portales de internet y canales de televisión. Y también el expresidente Correa, que no ha aparecido furibundo, ha aparecido más bien incluso conciliador, incluso, para sorpresa de muchos, dijo que él se atrevía a pensar en una especie de coalición para impedir que cierto tipo de... Ahí está. Luisa González estuvo impecable. Alguna gente la ha cuestionado, yo no la cuestiono. Ella dio exactamente lo que se esperaba de ella, y es perpetuar una frase: nosotros lo hicimos mejor, nosotros sí lo hicimos, y vamos a continuar con eso después de 6 años de caos. Esa es la lectura que yo le doy a lo que ella hizo. Estaba impecablemente vestida, nunca lució nerviosa. También es cierto que algunos periodistas le dan duro a determinados candidatos. Sucede con Jan Topic y sucede con Luisa González. El que no genera ningún tipo de animadversión es Daniel Noboa, porque es un chico joven que no tiene, que tiene anticuerpos
contra este tema tan delicado de la política. Guapísima Luisa González y ella fue al debate a hacer lo que tenía que hacer. Y para mí, y lo puso en redes sociales y ha motivado una serie de controversias, algunos a favor mío y otros en contra. Para mí la gran ganadora de ese debate fue la presentadora de noticias Gisela Bayona, que es linda y tiene personalidad y no cualquiera puede manejar a 7 candidatos acérrimos, efervescentes. Y aunque ha sido criticada incluso por el expresidente Correa porque cortaba, es que de verdad no había otro, disculpa expresidente Correa, pero mi lectura como periodista y como hombre que manejo los tiempos de televisión, en el momento en que se te va una frase de más y te vas comiendo 10 segundos y le permites eso a 7 personas, ya se convierte en 1 minuto y eso en televisión es bastantísimo tiempo. Yo creo, respeto la opinión de otros, que Gisela Bayona hizo un excelente trabajo y que se encumbra como una de las Queen News de la televisión ecuatoriana, ante la desaparición física lamentable de Tania Tinoco y ante la desaparición porque se fueron a otros países de Ruth del Salto y de otras estupendas periodistas, Andrea Bernal, por ejemplo. Estábamos un poco huérfanos de periodistas estrellas. Yo creo que Gisela Bayona, cuestionada sobre todo por la gente de la RC, yo creo que hizo un buen trabajo, ¿no? Pero respeto a quienes piensan absolutamente diferente. Y creería yo que opacó a Andrés Jungblut. Una mujer opacando a un hombre se puede dar. A mí me ha sucedido infinidad de veces. Yo siempre he hecho dupla con animadoras famosas y hay días y hay días. Hay días que me las como televisivamente y hay días que ellas me han comido a mí. Y yo he trabajado con verdaderas monstruos televisivas, Marian Sabaté, Mariela Viteri, Paloma Fiusa. Una mujer ensimismada, empoderada frente a la cámara, supera a un hombre, sobre todo si no estamos en el día preciso. Ahora sí, señores, vamos a dividir inmediatamente la campaña. La campaña continúa por lo menos hasta el jueves. Vamos a dividir inmediatamente la pantalla porque tenemos a un joven migrante. Él tiene apenas 30 años. Bueno, no sé si es migrante, él nos va a contar más de él. El señor Ramón Méndez Rivas, él es ecuatoriano, luego nos va a decir exactamente de qué localidad, vive en Nueva York. Ramón está de candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana y tiene varias promesas que hacer. Ramón, buenas noches, soy Ángelo Barahona desde Vito Te Veo. Me llamó mucho la atención el trabajo que haces entre los migrantes, es decir, no lo haces en campaña, ya lo venías haciendo hace algún tiempo. Ahora, muchos podrán decir, y me incluyo, he viajado infinidad de veces a Nueva York, hay una gran división en los ecuatorianos allá. Es decir, por ejemplo, solo en los organizadores de los desfiles de la ecuatorianidad en agosto, es el único país que tiene como 8 desfiles, mientras que República Dominicana, que tiene más de 4 millones de migrantes, tiene un desfile, los colombianos tienen un desfile, el ecuatoriano tiene en Newark, tiene en Elizabeth, tiene en New Jersey, Jersey City, Union City, Queens, en Manhattan, los ecuatorianos tienen muchos desfiles. Yo he estado en todos, de invitado en todos. Y cuando me voy a un desfile, los otros no me han querido. Y así sucesivamente, me he ido sorteando. Estuve también invitado ahora para un desfile, pero, ñaño, si no me mandan pasaje no puedo ir. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Ángelo. Un placer estar acá en tu programa y en Vito TV. Y sí, hemos estado viniendo ya haciendo trabajo desde antes de la campaña. Somos dirigentes sociales, líderes comunitarios y pues ahora se ha dado la oportunidad de ser parte de la política electoral, que es un pedacito de la política que se hace día a día acá con los migrantes. Bueno, Ramón, tú eres relativamente joven, es decir, cuando el presidente Correa estaba en el poder tenías apenas 18, 19 años, hoy tienes ya 30. ¿Desde cuándo eres activista de ese partido? Bueno, el partido mutó y ha ido por diversos colores y diversas listas. El presidente Correa ha dicho que fue traicionado en su momento por Lenín Moreno, ese partido se quedó con Lenín, hoy ese partido es prácticamente inexistente. Pero ¿desde cuándo eres activista? ¿Desde cuándo te afiliaste? ¿Conoces al presidente Correa, al expresidente Correa? ¿Cuál es la relación de amistad entre ustedes? ¿Cómo así él confió en ti para que te postules por los migrantes de Nueva York, ecuatorianos de Nueva York? Excelente pregunta, Ángelo. Aquí puedo contestar 2 cosas en una sola. Yo nací en Nueva York, hijo de migrantes ecuatorianos por Okay. problemas de papeles.
tuve que regresar al Ecuador a los 3 años, mi madre fue deportada y me crié de donde soy oriundo, Manabí y su capital, Portoviejo. Soy afro-tubio, ¿no? Orgullosamente representando a los pueblos y nacionalidades, y siempre viví entre Nueva York, entre Estados Unidos y Ecuador, porque también he vivido en otros estados como Pensilvania, Maryland, Virginia, entre otros. En el 2010 yo regreso a Estados Unidos a terminar el colegio porque yo nací acá y tengo la ciudadanía, y en la costa choca el año escolar con los Estados Unidos, ya que es similar al de la sierra. ¿Qué ocurre? En el 2010 Estados Unidos vivía una recesión y Sí. yo veía, yo no podía tener acceso a vivienda, no podía tener acceso a educación porque es pública más no gratuita, no podía tener acceso a seguro médico y ese tipo de cosas. Mientras que en el Ecuador habían carreteras, habían obras, habían escuelas del milenio. Mis amigos se iban a estudiar a Londres, otros se iban a estudiar a Rusia, y los que se quedaban se iban a Quito, a Guayaquil. Tú sabes, para alguien de provincia es importante irse a las metrópolis del Ecuador a estudiar y hacer otros tipos de contactos y este tipo de cosas para hacerse profesionales. Entonces yo dije, ¿cómo es posible yo estando en Estados Unidos, en Nueva York, llamado por muchos la capital del mundo, no tengo las mismas oportunidades que el Ecuador? Y vi lo que hacía Rafael Correa, vi lo que hacía Jorge Glass, y desde ese entonces dije, no, soy correísta, no hay otra opción, soy de la Revolución Ciudadana. Para postular para asambleísta, me imagino que fueron a unas primarias, hubo una selección o una preselección. ¿Conoces al expresidente Correa? Cuando él ha ido a Nueva York, ¿han saludado o han hecho por Zoom, que es algo que se estila mucho entre los políticos ahora? ¿Cómo es tu relación con el expresidente? Mi relación con el presidente Correa es muy fraterna, es cordial, tampoco es que soy su best friend, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuidado, me hacen ahí los memes por decir palabras en inglés, pero más que nada me conozco por mi trabajo. Yo no soy primo de nadie, no soy hijo de nadie, no soy un influencer famoso para decir, bueno, pongámoslos ahí por eso. Usted lo mencionaba, Ángelo, a mí me han elegido para esta posición justamente por el trabajo que he venido haciendo. Me lo he ganado a punta de trabajo y de garra. Hemos venido trabajando con la comunidad migrante, en especial las comunidades que son desahuciadas y sacadas de sus hogares, que tienen que pagar altos precios de vivienda, ya que el costo de vida en Nueva York es extremadamente caro. Y pues hemos venido trabajando desde las bases en los barrios donde vive la comunidad migrante para hacer eso. Lo que ocurre es que yo me he venido preparando, soy politólogo, soy comunicador también y magíster en administración pública, todos esos títulos grabados en la City University of New York, que no es ninguna universidad privada, es una universidad pública, pero obviamente también con los altos niveles estadounidenses. Entonces, hemos hecho patria, revolución desde la academia, fui asistente de cátedra, también he sido docente universitario en la Universidad Técnica de Manabí, he hecho revolución, he hecho patria desde las organizaciones sociales acá en los Estados Unidos, ayudando a las comunidades migrantes, también con organizaciones como Jóvenes por la Esperanza, las Juventudes de la Revolución Ciudadana, y por supuesto también desde los diferentes medios de comunicación, que no le haremos la pauta, pero ya tengo más de 3 años de experiencia también como entrevistador y entrevistado, se podría decir, analista político también. Entonces se ha visto el trabajo y se ha dado la oportunidad a la gente joven. Algo que particulariza a la Revolución Ciudadana es que se le da muchas oportunidades a la gente joven y a las mujeres. Y eso lo hemos reflejado en nuestro binomio presidencial con Luisa González y Andrés Arauz. Ramón, bueno, acá no tenemos realmente ningún problema ni mezquindad. ¿En qué medios trabajas? ¿En cuál medio expones tu trabajo periodístico? En el medio digital, Hechos Ecuador y Guerreros Digitales, tengo más de 3 años haciendo el noticiero matutino, noticiero TV digital de 7 de la mañana a 9 de la mañana. También tengo más de años trabajando en Radio Capital 105.7 en Manabí, la radio política del Ecuador, le dicen. Claro. Y también desde mis redes sociales he tenido un espacio que lo comencé en pandemia, reinventándome con muchas otras personas, con ese también alma emprendedora, que se llama Tertulia, ¿no? Donde primordialmente le doy espacios para conocer más que los proyectos y más que tal vez el lado profesional, el lado humano, el lado personal de varios actores y actrices comunitarias, políticas y del medio, ¿no? Con un enfoque especial en la juventud. Pero le pregunto cosas para variar del análisis político que hacemos en los otros medios, qué signos son, cuál es su comida favorita, porque eso también es parte y nos dice mucho de los líderes y lideresas, peor aún en estas épocas electorales. También es importante saber esas cosas personales, ¿no?
Hay muchos ecuatorianos, muchos jóvenes que tienen tu edad o quizás menos o quizás más, porque ahora mismo existe un deseo ferviente de abandonar Ecuador por la violencia, por la falta de empleo, por la delincuencia organizada y por la delincuencia común, por muchas razones, más que en años anteriores y en un fenómeno bastante similar a 1999, los ecuatorianos están abandonando por diversos métodos, por diversos caminos, la selva del Darién, fingiendo ser turistas, quedándose por allá. Dios los bendiga a todos, no soy yo quien para juzgar. Pero para que tú les guíes un poco, y lo que yo siempre digo, Ramón, es mil veces, no solo que es mil veces, es del todo preferible que te llenes de paciencia, que estudies, que promuevas algo, que empieces trabajando en Ecuador y luego postules para irte siempre de manera legal a los Estados Unidos, a Italia, España, Australia, a cualquier país. Porque hay una fijación con los Estados Unidos, pero hay muchos países del primer mundo que están necesitando mano de obra ecuatoriana. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Singapur, pero el ecuatoriano, quizás influenciado por Hollywood, siempre quiere ir a Nueva York y quiere ir a los Estados Unidos. Un poco para que tú les guíes, sin que esto signifique que les estamos alimentando, porque me ratifico en el hecho de que ecuatoriano, venezolano, colombiano, haitiano, quien sea, no vayan de inmigrante. Peligra su vida, peligra la vida de sus hijos. Existen muchas posibilidades de que sean víctimas de trata de trata sexual en el caso de chicas jóvenes o chicos jóvenes, y existen muchas posibilidades de que además te mueras, así de simple. En la selva del Darién, en Guatemala, en México, es un caos apocalíptico irte con los delincuentes de estos coyoteros. Pero para los que se van por la derecha, Ramón, para los que han ultimado sus documentos y están postulando y quieren ir a estudiar y quieren ir a dar su talento al país más poderoso del mundo, guíanos por favor a cómo está la hora de trabajo en Nueva York. Hoy por hoy, Estados Unidos, al igual que en el 2010, también está viviendo una recesión, especialmente con el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, también está afectando mucho lo que es el negocio acá en los Estados Unidos. La economía no ha estado para nada bien, que digamos, ¿no? Por eso también se ha visto varios de los diferentes partidos políticos turnándose en el poder, Obama, Trump, Biden, y así con las diferentes variantes. Acá, hoy por hoy, Nueva York vive una ola migratoria sin precedentes. Está Pero de venezolanos. de todo, ecuatoriano, venezolano. Te comento que acá, haciendo el registro al voto telemático, hemos visto personas que nos dicen llegué hace 3 días, llegué hace 5 días, llegué hace 2 semanas, ¿no? Y vienen justamente por la desesperación que pasa en el Ecuador con todo lo que está ocurriendo. Profesionales, personas que han tenido que cerrar sus negocios por la vacuna, sus trabajos, porque los han despedido, etcétera. Siempre es preferible venir con documentación, venir Por la de una derecha. manera. Claro, es preferible, pero tampoco podemos no juzgar el caso de cada quien. Como tú lo mencionabas, Ángelo, cruzan por la selva, cruzan por el desierto. Ahora Guatemala pide visa a Ecuador, imagínate cuándo se ha visto eso. Ahora México ha vuelto a pedir visa al Ecuador. No, la gente viaja a Panamá y medio le ven la cara morenita o qué sé yo, los interrogan porque piensan que vamos a cruzar. Entonces, lamentablemente, esta situación está pasando inaudita. Nunca había ocurrido de esta manera ¿Eso en el feriado. significa que ha bajado el valor de la hora de trabajo en Nueva York? No, el valor de la hora de trabajo ha venido subiendo, ahora es $15 la hora. Lo que pasa es también que con la oferta y la demanda, pues hay mucha oferta ahora de mano de obra y entonces la demanda también baja, ¿no? Entonces las condiciones no son las mismas. En Nueva York particularmente, la vida es muy cara. Tal vez en otros estados, en Utah, que se está llenando mucho de migrantes, o en Florida, que ya se ha cerrado las puertas a los migrantes indocumentados, sean otras las condiciones. Nueva York es una ciudad santuario, que significa, entre otras, significa que es una ciudad donde no te van a perseguir por ser indocumentado, donde tienes más oportunidades de trabajar siendo indocumentado o indocumentada. Es más, tienes la oportunidad de tener tu licencia de conducir en el estado de Nueva York aún siendo indocumentado ya hace varios años. ¿En Eso el es una de las estado o en la ciudad de Nueva York? en el estado. En todo el estado, La ok. licencia de conducir es del estado. Y en la ciudad te dan un ID, una cédula, por decirlo de alguna manera,
que tampoco tiene tanto poder como los demás, pero tiene ciertas particularidades y beneficios para lo que es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una burbuja dentro de los Estados Unidos. Yo siempre lo he dicho en calidad de politólogo, es una ciudad-estado, casi que casi. O sea, lo que ocurre aquí no necesariamente ocurre en el resto de Estados Unidos. Lo que sí quisiera decirle a la gente que está viniendo, más allá de que si está bien o mal, es que la ciudad de Nueva York cuenta con muchos recursos que también le podemos hacer llegar en su momento, donde hay muchas organizaciones sociales que les pueden ayudar con la vivienda, con subsidios para la comida, también con lugares para dormir y también para buscarles trabajo, escuelas de inglés, etcétera. Algo que no ocurre en estados tal vez como Wyoming, como Carolina del Norte, Florida. no, y ese tipo de cosas. Nueva York es una ciudad, siempre lo digo, prácticamente una ciudad-estado. Claro, una ciudad bendecida para los migrantes, pero y yo no tendría por qué opinar, porque yo, digamos, soy latino y debo estar siempre a favor de mis hermanos latinoamericanos, pero ahora mismo me resultan muy conmovedoras las escenas de ver determinadas calles de Manhattan con personas sufriendo. No están bien venezolanos, ecuatorianos, colombianos, guatemaltecos, no están bien. Afortunadamente estamos en pleno verano, pero el invierno está a la vuelta de la esquina. Las semanas se pasan volando. ¿Qué va a suceder si esta ciudad-estado, si esta gran ciudad, digamos, los sitios en donde sus albergues se repletan, porque no existe albergue en el mundo que reciba a 50.000 personas? Entonces, ¿qué va a pasar cuando no den cabida? Va a haber gente en las calles que va a morirse. El latinoamericano medio 18, 19, 17 grados ya es un frío helado. En Nueva York, un poco después de la Navidad y un poquito antes, llega a 7 grados, 10 grados, 9 grados y luego en enero ni lo contamos siquiera. Entonces, piénselo bien si usted es migrante y si cree que yéndose de ilegal, pagando $40,000 a gente sin escrúpulos, va a llegar. Hoy las cosas no son para nada fáciles, quizás en los años 70 o en los años 80. Hoy las cosas son mucho más difíciles. Examine opciones, Australia, Canadá. Si tiene ese dinero, hay países del primer mundo que no piden visa, como Singapur, como China, qué sé yo, y no vaya a Nueva York porque no es tan sencillo el asunto. Incluso personas que tienen residencia o personas que tienen una visa de trabajo no están viviendo en Nueva York. Nueva York es una ciudad cara y lo está diciendo Ramón, que va a ser, que es candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana y que seguramente va a trabajar. Ahora, tampoco podemos criminalizar y señalar. Ya están allá algunos. Yo creo, Galo Arellano, que es un periodista que trabajó en Univisión, ahora está acá en Ecuador y que es pro Lazo, él ha dicho que no es verdad, Ramón, que hay muchos ecuatorianos ingresando por la selva del Darién o por Guatemala o por México a los Estados Unidos, que eso es exagerado, que en realidad son venezolanos, es decir, que no existe un éxodo. Yo creo que existe un éxodo. Tengo amigos, conocidos, colegas que han viajado a Nueva York de ilegal y que eso está mal, lo ratifico, pero él dice que no existe un éxodo, que el éxodo es de los venezolanos, de los guatemaltecos, de los salvadoreños. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Qué lectura le das a eso? ¿Es un éxodo como el que existió en el 99 de ecuatorianos hacia España e Italia? ¿O no es un éxodo y son pocos los ecuatorianos que están cruzando de manera ilegal la frontera mexicano-americana? Es un éxodo aún peor, ya las cifras internacionales lo mencionan. Más que venezolanos, más que haitianos, hay ecuatorianos cruzando ¡Qué miedo! la zona del Darién y la frontera de México. El problema, para contestar la primera parte, de las personas en condiciones sin vivienda en Nueva York es algo que ya venía hace años. Las calles de Nueva York ya estaban llenas de personas sin vivienda y lo único que ha pasado es que se ha reemplazado a esas personas por migrantes. No sé dónde los han mandado, no sé dónde se han ido. Han habido varios casos en el pasado que simplemente los ponían en un bus y los mandaban a otras ciudades, no resolviendo el problema, sino solo sacándolos de la mira de la población. Acá en los Estados Unidos, por suerte, hay muchas organizaciones que ayudan con estos casos, pero imagínate, hay más de 220.000 ecuatorianos que fueron aprehendidos por la frontera, por la policía fronteriza de Estados Unidos. Aprehendidos. Más de 1.000 niños que cruzaron la Solos. frontera sin padres, solos, exacto. Esos son los aprendidos y ahora los que cruzaron sin ser detectados, ¿cuántos más son?
Esa es otra cosa que tenemos que analizar. Y estas personas, mira el efecto electoral, estas personas no pueden votar acá porque no están en el padrón electoral. El padrón solo está actualizado hasta junio del 2022. Estas personas que tienen un año de haber llegado, 6 meses de haber llegado, no van a votar acá y obviamente eso favorece al gobierno actual y a sus adeptos, porque ellos que han sido exiliados o votados de su patria por estos últimos gobiernos no van a votar a favor de ellos. Pero eso no es lo único. Tampoco van a votar en el Ecuador. Entonces son cientos de miles de votos, por no decir millones de votos, que no van a estar en estas elecciones cuarteando el derecho a la democracia, inclusive pueden ser o podrían haber sido la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Pero no nos dejemos engañar. El compañero Galo, pienso que no tiene malas intenciones, quiero pensar, pero hay que buscar bien la información, Galo Arellano. datos de gobiernos de izquierda, datos de muchas organizaciones gubernamentales como no gubernamentales están diciendo y han mencionado con datos que la mayor población que está yendo hacia los Estados Unidos hoy por hoy no son venezolanos, no son haitianos, son ecuatorianos. Y aquí hay una particularidad. Tal vez hay ucranianos, tal vez hay otras personas, pero son países que están en conflictos, en guerras civiles, en guerras con otros países. Ecuador no está en nada de eso. La destrucción que ha venido pasando en el Ecuador es algo inaudito, especialmente en una época de paz. Y acá en los consulados, lastimosamente, no se está dando el servicio que se debe dar. Los inmigrantes damos más de 4.700 millones de dólares en remesas. La inversión extranjera directa es apenas 800 millones. Somos muchísimo más los migrantes que damos a lo que da cualquier una inversión extranjera. Y nosotros no utilizamos ni hospitales, ni carreteras, ni escuelas, ni universidades del Ecuador. Utilizamos apenas los consulados. Entonces, el mínimo que es que estos consulados tienen que estar dando buen servicio, no lo están haciendo. Imagínate, eres una persona indocumentada, ha cruzado, perdiste tus documentos, necesitas por lo menos los documentos del Ecuador para tener algo. Vas a, vas a ¿cómo se llama?, al consulado, pides una cita, te dicen 3, 4, 5, 6 semanas, luego te piden para darte tu documento 6, 7, 8 semanas más, por no decir meses, ¿no? 3, 4, 5 meses, y entonces, ¿qué pasa? Estás en el limbo. O si eres una persona que ya reside aquí y con la inseguridad, entre tantas cosas, se te fallece un familiar en el Ecuador, quieres ir a enterrarle, quieres ir a velarlo, ¿no? Y 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, ya tu familiar está cremado, está enterrado. Entonces son derechos que nos están cuarteando y nos están quitando tanto a los migrantes recién Ok. llegados como a los migrantes que ya tienen mucho tiempo. Estamos con Ramón Méndez Rivas, que es un joven, él nació en Nueva York, es de origen manabita, vino acá parte de su niñez y su adolescencia, luego regresó a Nueva York, a su ciudad natal, digámoslo así, su origen es absolutamente ecuatoriano. Hoy está de candidato a asambleísta representando a los migrantes. ¿En qué trabajas, Ramón? ¿De dónde provienen tu sueldo, tus ingresos? ¿O te mantienes del sueldo de periodista? No, bueno, el sueldo de periodista aún no da para pagar las cuentas, pero sí ayuda y bueno, más que nada es una pasión. Tú lo has de saber, Ángelo. Sí, Los de seguro. la más que nada es una pasión. Yo trabajo en organizaciones sociales, en ONGs. La última organización donde he estado trabajando hasta la campaña se llamaba Coalición del Noroeste del Quiero Bronx. decir, nunca fuiste, por ejemplo, no sé, pues se me ocurre, o nunca Burócrata, trabajaste en ¿no? un mini market, o nunca trabajaste en un... ¿Eh? Ok, Por supuesto, mira, te comento, yo en el 2010 hasta el 2012 no estudié, yo comencé a estudiar a los 20 años porque necesitaba los impuestos para poder demostrar algo. Yo trabajé del 2010 al 2012 limpiando edificios. Me mandaban a diferentes partes de Nueva York en una compañía dueña de edificios a limpiar en Brooklyn, en Harlem, en Queens, en el Bronx, etcétera. Particularmente me acuerdo del edificio matriz donde yo siempre estaba, que eran 3 edificios conectados por un patio entre ellos en Harlem. ¿No? Y eran 15 pisos. Entonces a mí me tocaba limpiar el elevador, limpiar todos los pisos y todas las escaleras de estos apartamentos, ¿no? Entonces, súper importante que los ecuatorianos que desean con ahínco irse a los Estados Unidos porque dicen que es la metrópoli de Batman o de Spider-Man o de Superman, tienen que saber que no van a pasar en Manhattan divirtiéndose o recorriendo tiendas y comprando zapatos en $40. Señores, apeguémonos a la realidad.
Cuando vayan allá, a no ser que sean millonarios, van a trabajar. Si eres o fuiste acá estrella de televisión, no te admires si allá vas a limpiar pisos, allá nadie te conoce. Y tenemos que revestirnos de humildad y saber que estamos en una sociedad más justa, como ciertamente sí es la sociedad norteamericana, en donde no existen señalamientos y discriminaciones como en Ecuador, porque eres homosexual o porque eres piel humilde, como escuché decir a una persona equivocada en televisión, o color humilde, o porque tienes pelo de chorritos, o porque eres feo, o tienes nariz grande, boca grande. Allá no existen ese tipo de discriminaciones. Allá te pagan tu semana los viernes en cheque o te depositan, y eso es con lo que te permite vivir y vivir bien. Pero siempre será mejor irte por la derecha, siempre será mejor irte por lo legal. Yo siempre he dicho, sobre todo los 4 de julio, Dios bendiga siempre a los Estados Unidos de América. Ha sido el principal destino de los ecuatorianos, el principal destino de toda la inmigración importante de este país, y ojalá supere sus problemas para que puedan seguir recibiendo con los brazos abiertos no solamente migrantes ecuatorianos, sino latinoamericanos y del mundo entero. Es la sociedad capitalista más grande, la más fuerte, y mientras más grande y más fuerte sea, nosotros estaremos también mucho mejor, porque dependemos por el tema del dólar de la economía norteamericana. Ramón, te doy muchas gracias por haber estado en nuestro espacio. Eres un ejemplo, lo que nos acabas de contar es un poco lo que yo quería que la gente sepa, que hoy eres candidato a asambleísta. Te informo que el sueldo, de verdad que allá, si trabajas en un restaurante, ganas más que asambleísta de acá, porque hay un asambleísta que incluso se queja de que $4.500 mensuales es muy poco. Allá te lo haces en 2 semanas, la verdad. Yo tengo amigos jardineros que ganan 1.500 por semana en Nueva York. ¿Es así? Hay casos y hay casos. Acá los trabajos que tal vez en el Ecuador no son valorados, como jardinero, como mesero, como constructor, albañil, plomero, ¿no? Grafitero, esas cosas son muy bien pagadas, electricistas, mecánicos. Entonces, esos conocimientos que a veces en el Ecuador no se los valora y se los mantiene mal Aquí te pagados. dan $10. Y ganan más que personas estudiadas, te comento. Sí. Yo, aparte de ser limpiador de edificios, trabajé en un KFC durante 5 años mientras pagaba mis estudios. También era asistente de cátedra, y luego pues ya pude profesionalizarme y trabajar como docente, como radiodifusor, como comunicador y también como un activista. ¿Trabajaste en KFC? 5 años. KFC. ¿Y comías pollo todos los días o tenían una dieta diferente? Nos intercambiábamos con los restaurantes del área para no comer lo mismo. Nosotros les dábamos pollo, ellos nos daban las otras comidas, pero todos los días comiendo pollo. Creo que hasta plumas me salieron. Bueno, dale un abrazo a todos los ecuatorianos. Quiero agradecer al señor también, Domingo González, que me invitó para el desfile de los ecuatorianos en Newark y que lamentablemente no pude ir. Ojalá pueda ir en octubre. Las cosas acá no son tan sencillas y tenemos que seguir trabajando y produciendo. Ramón Méndez Rivas, tú, en un minuto, tus palabras finales para convencer al electorado, sobre todo a los migrantes de Nueva York, que van a votar en su mayoría de manera telemática, para que voten por ti. Según la tendencia, podría ser que estés ganando, aunque los últimos días las cosas se han movido de manera sorpresiva. Aquí hay un migrante, Ramón Méndez Rivas, al igual que todos ustedes, que ha tenido que pasar por dificultades. Sin embargo, hemos forjado en lucha. Soy politólogo, comunicador, magíster en administración pública. Sé lo que es ser migrante, sé lo que es trabajar con las comunidades y las organizaciones sociales acá en Estados Unidos para darte resultados, no solo en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, que lo haremos, sino también acá con los políticos y organizaciones donde tú vives, en Estados Unidos y Canadá. Este 20 de agosto, con la Revolución Ciudadana, con Luisa González, con Andrés Arauz, con Mónica Palacios y Ramón Méndez Rivas, va a resurgir la patria, vamos a tener bienestar, empleo y seguridad otra vez. Para los migrantes y para la patria entera, todito sí. Gracias, Ramón, y por supuesto le mando un saludo a muchos de mis conocidos y amigos que trabajan y viven en la ciudad, para mí de verdad, la ciudad más hermosa del mundo, Nebraska. Alexandra Caputi trabaja en una fábrica de velas, ella era estrella de la televisión de acá y está muy feliz trabajando en una fábrica de velas, porque la humildad y la sencillez, te tienes que revestir de sencillez, no existe trabajo humillante, existen actitudes humillantes, y todo trabajo, mientras sea decente y bueno, siempre va a ser lindo. También para Emanuel Valencia, que es esmeraldeño, él me dice que arregla celulares en la Roosevelt, perdón, se me perdió, él arregla celulares en la Roosevelt. La Roosevelt es como la Guillermo Pareja de aquí de la Alborada, la Rodolfo Vaquerizo, te encuentras con todo el mundo, y él se hace alrededor de $2.000
semanales, arreglando teléfonos desde las 7 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche. No descanse este hombre. Rosy es lojana, no la veo hace mucho tiempo, amiga de un amigo, pero yo la quiero mucho, me ha recibido en su casa muchas veces. Ella es manicurista, en propina se hace alrededor de 100 o 200 dólares diarios en un gran spa de Manhattan, y semanalmente gana 1.500 dólares. ¿Se puede vivir bien? Se puede vivir bien, pero hay algo muy importante. Extrañas a tu Ecuador, extrañas la guatita, el encebollado, el hornado, el cuy, dependiendo de dónde hayas surgido acá en este país. Si quieres irte a los Estados Unidos, siempre vete por lo legal, porque si no, existe un 70% de posibilidades de que caigas, digamos, en las garras de algún coyote, que se quede con tus 20, 30, 40 mil dólares y te tengas que regresar acá sin dinero, humillado, maltratado, o te quedes preso un buen tiempo en México, y eso es realmente terrible. Trabaja, si quieres irte de verdad, trabaja, lucha, estudia, que en Ecuador, pese al lazo, todavía existen posibilidades de surgir. Gracias, Ramón, buenas noches. Soy Ángelo Barahona, mucho gusto. Lava 3 pantalones al seco por tan solo $9,99.